Durante la historia humana, las tierras emergidas y gran parte de los mares y océanos se han fragmentado en agrupaciones sociales, culturales, territoriales y jurídicas que se denominan estados o países. Como resultado de esta prolongada historia, en el siglo XXI las soberanías territoriales se han adjudicado internacionalmente a un cierto número de estados reconocidos como independientes. En el año 2021 hay en el mundo 195 países soberanos e independientes, un cierto número, tal vez 5 o 6, considerados como disputados y unos 60 territorios dependientes. El tamaño y población de estos estados varía considerablemente, desde un máximo de 17.098.000 kilómetros cuadrados en la Federación Rusa hasta un mínimo de unas pocas decenas o cientos de hectáreas en el Vaticano o en el Principado de Mónaco. También desde el punto de vista de la población, la distribución de los territorios es muy heterogénea. La República Popular China tiene una población de 1.440 millones de habitantes y el estado de Tuvalu, en el Océano Pacífico, apenas 10.000. Es difícil determinar los criterios que imperaron para generar este tipo de diferencias, tanto territoriales como demográficas. En este video trataré de enfocar las razones o las sin razones históricas que llevaron a la formación de los estados más pequeños, que llamaremos microestados. Los microestados o los estados diminutos pueden ser considerados como tales aquellos países con una superficie más o menos inferior a 1.000 kilómetros cuadrados y una población de menos de 100.000 habitantes o una combinación de ambos. Utilizando el primer criterio, un área menor a 1.000 kilómetros cuadrados, habría 23 estados independientes que cumplen esta condición. Con el segundo criterio, países con menos de 100.000 habitantes, hay 13 estados que tienen esa cifra poblacional. Todos ellos, estos 3 estados, tienen menos de 1.000 kilómetros cuadrados. A los efectos de este video, estos países independientes que reúnen la doble condición de tener menos de 1.000 kilómetros cuadrados y poblaciones inferiores a 100.000 habitantes, serán considerados microestados. Ellos son Seychelles, Antigua y Barbuda, Andorra, Dominica, Marshall Islands, Saint Kitts and Nevis, Mónaco, Liechtenstein, San Marino, Palau, Tuvalu, Nauru y el Vaticano. Se nota inmediatamente que 8 de estos microestados son islas o archipiélagos. Solamente 5 microestados no están constituidos por territorios insulares. Son Andorra, San Marino, Liechtenstein, Mónaco y el Vaticano. Todos ellos se encuentran en el continente europeo. En ese conjunto se puede incluir Malta, un microestado insular, que si bien posee una población superior a los 100.000 habitantes, tiene una superficie bastante menor a los 1.000 kilómetros cuadrados, o sea, 316 kilómetros cuadrados. De estos 6 estados europeos hablaremos a continuación. El estado de Andorra, definido constitucionalmente como principado, situado en los Pirineos entre España y Francia, fue un antiguo feudo administrado conjuntamente por el obispo de Urgel en España y el conde de Foix en Francia. Los poderes de este último fueron transferidos al presidente de la República Francesa. La población de Andorra es de aproximadamente 76.000 personas y su superficie 468 kilómetros cuadrados. Ha sido independiente desde 1278. El idioma oficial es el catalán, aunque también son idiomas utilizados el francés y el español. La República de Malta
Es un archipiélago de 7 islas en la parte central del mar Mediterráneo y que tiene una población de alrededor 476.000 habitantes, en una superficie de 316 kilómetros cuadrados. Está constituido por 3 islas principales. Malta, propiamente dicha, con 246 kilómetros cuadrados y 440.000 personas. Gozo, de 67 kilómetros cuadrados y 30.000 habitantes. Y Comino, con 3.5 kilómetros cuadrados y prácticamente despoblada. La capital del estado de Malta es La Valeta, en la isla principal. Malta está poblada desde el año 5200 a.C. por lo menos. Sufrió muchos cambios desde el punto de vista político. Fue dominada por los árabes, los normandos, aragoneses, y durante bastante tiempo fue controlada por la Orden de los Caballeros Hospitalarios, la Orden de Malta, que fueron desplazados por las fuerzas napoleónicas, hasta que con la derrota de Napoleón, el archipiélago pasó a manos británicas, de acuerdo al Tratado de París, en el año 1814. Obtuvo la independencia del Reino Unido en 1964. Actualmente Malta es miembro de la Unión Europea. Sus idiomas oficiales son el maltés, que es derivado sobre todo del árabe, pero escrito con alfabeto latino, y el inglés. El italiano también es hablado, pero por una minoría. El Principado de Liechtenstein fue creado a partir de los condados de Vaduz y Schellenberg en 1719, como un feudo soberano de la austríaca Casa de Liechtenstein. Está situado en un valle en el piemonte de la cadena Raticón en los Alpes centrales, en la triple frontera de Austria, Suiza y Alemania. El pico más elevado es Grauspitz, con 2.600 metros de altitud, y la mayor parte del territorio se sitúa por encima de los 1.800 metros. Su superficie es de 160 kilómetros cuadrados y la población de unos 30.000 habitantes. Debido a su posición geográfica entre Suiza y Austria, evitó la reincorporación al Imperio Alemán en el siglo XIX. Su idioma oficial es el alemán, que aunque también se habla una variedad del alto germano. La capital es Vaduz, con 6.000 habitantes. Económicamente tiene un elevado ingreso per cápita debido a las actividades financieras y su condición de paraíso fiscal. San Marino, constitucionalmente denominada Serenísima República de San Marino, es el último sobreviviente de un gran número de comunas italianas autogobernadas de la Edad Media, debido a la protección papal. Sobrevivió a la unificación de Italia en el siglo XIX, debido, en gran medida, a su ubicación remota en un monte empinado de los Apeninos y a su decisión de ofrecer refugio a los dirigentes del movimiento de unificación. Tiene una población de aproximadamente 30.000 habitantes y su idioma oficial es el italiano. El pequeñísimo Principado de Mónaco, en la Riviera Francesa, fue gobernado por la Casa de Grimaldi desde el siglo XIII y logró la plena independencia solo a raíz de la cesión de los alrededores de la región de Misa y el Piamonte a Francia en 1860. Mónaco se encuentra a orillas del mar Mediterráneo, escondido en los Alpes marítimos, y tiene una población de alrededor de 35.000 habitantes. Su monarquía constitucional está dirigida por el príncipe Alberto II. La población es en un 95% católica. El francés es la lengua oficial, aunque su lengua nacional es el monegasco, que es un dialecto del Ligur que actualmente se utiliza en forma muy limitada. También son habladas otras lenguas, como el italiano o el inglés. Su economía se basa en servicios bancarios y financieros, transporte marítimo y el comercio. El estado de la Ciudad del Vaticano es el último vestigio de los antiguos estados pontificios. Las tierras que eran las tierras en el centro de Italia, gobernadas directamente por el Papa. Después de la unificación de Italia en el siglo XIX, los estados papales se convirtieron formalmente en parte del Reino de Italia. Pero la Santa Sede católica disputó esta afirmación de la autoridad geográfica
y el papado siguió ejerciendo de facto el control político sobre un área alrededor de la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, el Estado de la Ciudad del Vaticano se estableció por el Tratado de Letrán de 1929 entre la Santa Sede y el gobierno italiano. En este, el Papa reconoce el Estado italiano a cambio de establecer el catolicismo como la religión del Estado y el reconocimiento de la soberanía del Papa en un pequeño Estado de menos de medio kilómetro cuadrado, situado totalmente dentro de la ciudad de Roma, con una población estable de entre 600 y 700 habitantes. Su régimen político sería lo que llamaríamos una teocracia. Otros microestados, que son insulares, la mayor parte de ellos, los iremos desarrollando en un próximo video.